Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a dos casas abandonadas del siglo XIX. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, baja ahí debajo, busca el botón de suscribirte, suscríbete, activa la campanita. Al igual que agradezco un montón el apoyo tanto en likes como en comentarios. Vamos a intentar entre todos superar los 8000 likes para seguir trayendo sitios abandonados cada domingo. Y recuerda que así, apoyando el canal, podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Por lo tanto, gracias por tu like, tu comentario y tu suscripción, que no cuesta nada. Estas casas que visitaremos hoy pertenecían a agricultores y con el paso de los años los lugares quedaron totalmente en el abandono, porque lo más seguro eran familias que perdieron la vida y las casas se quedaron sin herederos. Son casas con mucha historia, ya que son edificaciones muy antiguas, y espero que disfruten del vídeo. No me quiero enrollar más y os dejo con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Ahora, chicos, estamos entrando a la casa. Cuidado el suelo, que hay una madera. Mira. ¿Estará viviendo alguien aquí? Esto de aquí, chicos, era la cocina de la casa. Pero aquí mira esto. Mira todas las colillas, Irene. Mira, ya es una pasada. Y mira aquí todo eso no... Mira esto, pero que estoy flipando. Mira el suelo. Ya. Todos son colillas. Los humos ahí, apilados. Aquí hicieron una barbacoa. Y aquí estuvo gente. Vienen aquí a pasar la tarde, ¿eh? Hay ramitas aquí también. Sí, mira para la barbacoa. Y aquí hicieron como una especie de fogata, ¿no? A saber qué quemaron aquí, la verdad. Qué más rollo, ¿no? Sí. Y esto es la cocina de la casa originaria. Sí. Fíjate, todo esto era la encimera de la cocina. Lo que donde está la mano aquí. Aquí era donde calentaban la leña, debajo de la encimera, que ya no existe. ¿Y ves el extractor arriba? Sí, eso sí, pero donde está el lavamanos aquí, ¿no? No hay lavamanos en esta cocina, parece. No había lavamanos como tal, ¿sabes? La instalación. No hay ningún fregadero, es lo que te refieres, ¿no? Sí, exacto. No hay. Y fíjate el techo, ¿eh? Totalmente calcinado de todo lo que han quemado aquí dentro. Y se ve la estructura antigua de la casa. Pero qué pasada esto, Irene. Que nunca había visto tantas colillas en un sitio donde no, todas pegadas. Es que cuántos tabacos hay aquí. Y Monster, un montón de cajetillas. Qué asco, qué asco. Vale, vamos a ver si podemos ir a otro lado. Mira aquí fuera. Son todas unas latas. Mira esto. Hay que ser guarro para ir a un sitio abandonado y dejarlo así, tío. La verdad. Mira todas estas latas, Irene. Ya, una pasada. Que es una barbaridad. Es una barbaridad, chicos. Y caramelos también hay montones. Eso te bien habitual, ¿eh? Sí, por aquí vienen habitualmente. Que se ve en el vídeo, pues mira. Mi opinión es que eres un poquito guarro y no te cuesta nada llevártelo. Ya está, esa es mi opinión. Y no es a mala, es sentido común, vaya. ¿No? ¿No crees? ¿Una ventana o una puerta? Una puerta. ¿Se podrá entrar? Por ahí, mira, por ahí hay un huequito, sí. Estoy al tanto, chicos, por si escucho algo, pero no parece que haya nadie hoy. Sí. Vente por ahí, sí, sin problema. Hay mucha vegetación también en esta casa, chicos. De todo tipo de plantas. ¡Ay, Dios! Aquí arriba, chicos, sería la segunda planta. Se nota que es una casa muy antigua. Y aquí incluso ha crecido un árbol justo a los pies de la escalera. ¡Qué increíble, eh! El árbol se ha comido toda la escalera. Por ahí subía. Se ve aquí como una especie de balcón canario de madera, chiquitito. Esta madera tiene muchos años. Incluso creo que en su día era verde. Ya ha perdido color. Ahí se ve que era de un tono verde, es un azul, no sabría deciros, pero de la lluvia ha perdido color la madera. Y por aquí se entraba a lo que creo que era el comedor, ¿no? Parece. Sí, tiene pinta de comedor. ¡Wow! Dios mío.
Ojito, qué peligro es esto. Esto que en su día alguien subió, Irene, creo yo. Y se le vino el suelo abajo, ¿eh? No creo. No O el sé. tejado se vino abajo. Sí, Eso es porque tejado, son ¿no? vigas, ¿no? Sí. Ay, ¿qué coño es eso? Un pajarito, me asusté. Yo Me sí, asustaste ¿no? más tú que el Porque pajarito. lo vi en la sombra muy... Mira, hay una cazuela Sí, ahí. sí, esto era la zona del comedor de la casa. Entro yo con cuidado, Sí. mejor. Pero mira, Vale, ahí está, qué mira. curiosa la estructura, fíjate. Eran vigas de madera y después lascas de madera, ¿lo ves? Sí. Laminadas. Qué poco seguro, ¿no? Es que antes las casas se hacían así todas. Pero ves, se cayó el tejado. Aquí hay que hablar muy bajito mejor. Sí. Pero ves, todo se vino abajo. Mira, esto creo que era una cama antigua. ¿Qué Creo, dices? Sí, lo que se ha estropeado. Creo que era como una especie de lona, ¿no? ¿O qué puede ser, chicos? Uf. Comentar aquí abajo qué puede ser. ¿Sabes lo que te digo? Que la lona llegaba hasta ahí debajo, pero Sí. se ha carcomido tanto. Puede ser de esa súper antigua. Sí. Y mira, aquí después queda. Entra con cuidado. Sí, entra con cuidado. Yo me quedo aquí fuera, ¿vale? Sí, quédate fuera tú. Zapatos de trabajo. Botas de trabajo, chicos. Y todo esto son piñas de millo, mazorcas de maíz. En Latinoamérica, ¿cómo se llamaba? Uf, no me acuerdo, chicos. Pero bueno, es maíz. Millo se le llama aquí en Canarias. Y en más países latinos creo que también. Y está lleno. Yo creo que se dedicaban al tema de cultivarlo, ¿sabes? Porque mira esto, eran bolsas, pero claro, las bolsas de lona, de tela, parecen que eran, se han podrido. Se han consumido del tiempo. Y mira esto, Los zapatitos, tía, de trabajo. Y la ollita, de hojalata. Buah, increíble. Y esto sí, esto era la mesa del comedor. Sí, y al fondo hay otra mesa. Tenía una cajonera para los cubiertos, por ejemplo. O incluso me recuerdo la típica mesa donde se hacen los puros cubanos. Suelen tener cajoneras así, ¿sabes? Para hacer puros, hacer tabaco, sí. Puede ser también. Claro, mira arriba. Se vino todo abajo el tejado. Está creciendo esta vegetación arriba. Ahí al fondo se ve. Al igual que por ahí. Verodes, creo que se llaman veroles. No me acuerdo nunca pronunciarlo. Veroles. Lo pondré en pantalla. Verodes, creo que se llaman veroles, no me acuerdo. Fíjate, al fondo hay otra mesa. ¿Hay otra mesa al fondo? Es verdad. Le cayó el techo encima a la mesa. Sí. Ahí, chicos, también hay otra mesa. Y fíjate ahí la almohada. Sí. Pero son más nuevos, ¿eh? No, pero fíjate que ahí debajo había una cama. ¿Lo estás viendo? Yo creo que era la cama de la parte superior y la toalla esa es una manta verde realmente. O sea, aquí arriba era un cuarto. Pero entonces, ¿qué Y cayó el primero? cuarto ¿La mesa o la...? cayó, el tejado se llevó el cuarto por delante y todo cayó sobre la mesa. ¿Ves? La almohada. Eso de ahí son dos almohadas. Y una le pusieron como una bolsa de plástico, ¿no? Eso es alguien que viene por aquí. Es que yo creo que son más nuevos, ¿eh? ¿Tú crees? Pero ves, Sí. es que ahí debajo se ve el colchón. ¿Por Ahí, qué? ahí al fondo se ve un colchón. Eso de allí es un colchón. Que está todo tapado por el desprendimiento. Qué peligro, ¿eh? No, aquí mejor salimos ya, ¿eh? Muy peligroso estar aquí dentro, chicos. Y la casa era tan antigua que la instalación se hizo con los años. Fíjate que todo el cableo está por fuera. Esto lo hemos visto en muchas casas. Esta casa será del siglo XIX. Y todo el cableado está por fuera de la casa. Qué gracioso. No lo puedo abrir. Era como una ventanilla, ¿no? Sí. Podías abrir para ver quién estaba afuera picando en la puerta. El chivato, no sé. Sí, como la mirilla a día de hoy, ¿no? Sí. Y aquí estaba el balcón, justo encima mía, que también tiene vegetación. Es la planta superior, pero es que es imposible subir. Y aquí vemos la estructura antigua. Todo era piedra. Tenían incluso aquí un banquito hecho de piedra. Y toda la casa es piedra. Piedra, arena, cal. Diferentes mezclas que se han usado durante muchos años. Según el año se usaba una cosa u otra. Al igual que grandes bloques de piedra. Aquí también se ven los grandes bloques. Increíble. Creo que se llama piedra de cantería, si no me equivoco. Las grandes piedras que vemos aquí, los bloques grandes. Pero ya digo, subir es imposible, mira eso. No, ya, olvídate. Imposible. Y yo creo que alguien subió en su día y esto se vino abajo. ¿No crees? Por el techo se cayó y rompió. Cayó todo. Increíble. ¿Hay huesos? De la columna. ¿Dónde? ¿En este agujero? Ah, pues sí. Eso es la columna vertebral de algún animal. Eso de ahí sí. Lo escondieron aquí dentro. ¿Que por qué? No lo sé. Cosa más rara, ¿no? Hay gente para todo. Sí.
Y aquí fuera de la casa, chicos, también tenían un alpendre. Esto era para los animales. Aquí dentro comían y bebían los animales. Los tenían en este puestito, por así decirlo. Se le llama alpendre. Y aquí tienen los animales tapaditos para la lluvia, el mal tiempo, incluso el calor del sol. Los tenían aquí metidos. Dando la vuelta hemos encontrado un coche. Estamos tirando de zoom porque está bastante lejos y está abandonado. ¿Qué pasa? Que esto de la derecha creemos que es una propiedad privada y no nos queremos acercar. A ver si alguien adivina qué modelo es. Estoy tirando de zoom, se verá un poco con ruido la imagen, pero es un Volvo, creo yo. Voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí se está viendo con un montón de ruido la imagen porque estamos lejísimos, la verdad. Pero no me quiero acercar porque creo que es una propiedad privada esto que tengo a mi derecha. El coche es matrícula Gran Canaria y solo tiene número, es decir, tiene que ser muy antiguo, no tiene ni letra. Y yo creo que es un Volvo, como entrar aquí debajo. Se verá fatal la imagen, lo sé, pero es lo único que podemos hacer para acercarnos a este vehículo que hemos encontrado dando la vuelta. Comentar qué modelo puede ser. Yo creo que es un Volvo. Por el faro trasero parece un Volvo. A ver qué comenta la gente. Estamos en total oscuridad. Gracias a la luz podemos ver dónde estamos. Hoy hay luna llena, ahí se puede ver. Y hemos caminado por un montón de malezas, un montón de árboles, tuneras. Está seco algunas zonas, otras están húmedas porque ha estado lloviendo estos días. Y creemos que estoy detrás, ya es la casa. Estamos cerquita, vamos a ver si hay suerte. Vamos a acercarnos con cuidado. Por aquí se ve como una especie de puerta. Y al fondo también hay otra, ¿la ves? Creo que aquí es la entrada principal. Lo que claro, hay que pasar por aquí. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene pinta de que sí. Bordeamos la Pero es casa. que hay que bordear porque aquí hay como un muro. ¿Lo ves que hay más caídas? Sí. Vamos a bordear a ver si hay otra entrada por delante, sí. Se oyen coches a lo lejos, motos, pero por aquí no hay nadie. Solo hay naturaleza. Mariposas correteando por aquí también estoy viendo. ¿Esto? Hay mariposas chiquititas. Mira, mira, todo esto es la casa. Y está llena de enredaderas. ¿Lo estás viendo? Qué bonito. Son enredaderas que han crecido por todas las fachadas. Ahí se está viendo bien. ¿Y esta qué flor es, Irene? Bonita, ¿eh? Esa es la flor del mundo, creo que se ve. Flor del mundo. Esta crece y es enorme y es como circular, ¿no? Efectivamente. Es súper bonita. Puede ser, ¿eh? Tiene Está pinta. compuesta por mini florecillas. Sí, puede ser, ¿eh? Lo que todavía está creciendo. Y esto todo es terreno de la casa, ¿no? Sí. Un terreno enorme que hay aquí alrededor, que apenas se ve porque estamos en total oscuridad. Ojo. Veamos qué tenemos por aquí. Vale, creo que esto es el alpendre de la casa, ¿no? Puede ser. Si esto era el alpendre de la casa, aquí se hunde el suelo un montón. Si te fijas, las hojas son mucho más grandes aquí. Pero esta es otra flor, ¿verdad? Sí, esa es otra distinta. Súper bonita, como ha crecido aquí y ha abierto paso en medio del alpendre. Esto de aquí, chicos, era para los animales. Y aquí estamos viendo que es una estructura muy antigua, hecha de pura piedra. Piedra tras piedra. Eso no es una puerta ahí. Sí, eso es una puerta, me estaba fijando. Creo que por ahí también entraban los animales, una puerta chiquitita. Mira, esto también... Planta autóctona, creo que es esta, ¿verdad? De Canarias. Sí. Creo que sí. Planta endémica, creo que se llama, no autóctona, endémica. Pero claro, por aquí yo no puedo pasar. No, pero estoy viendo que está lleno, chicos, lleno. Ve, después ahí está, parte de la casa y hay una puerta. Es que la puerta, es que no sé cómo es. Es que pasar por ahí es complicado, ¿verdad? Ha crecido tanta vegetación que se ha comido el terreno. Fíjate, ahí debajo había un bidón de diésel, puede ser, oxidado. Y que ya no. Y las plantas se han comido el bidón. Claro, damos la vuelta, seguimos dando Sí, la vuelta a ver si hay seguimos suerte. dando. Si esta plancha lleva aquí puesta hace muchos años, ¿eh? ¿No? Sí, Está oxidada. Sí, esto llevará aquí un montón. Y ves, esto está lleno de vegetación. Mira, aquí hay una botellita de agua Firgas también, creo. Sí, eso es una botella de agua, ahí se ve. Agua Firgas es un agua muy conocida aquí en Gran Canaria. Hay veces, chicos, que para entrar a las casas hay que dar 1000 rodeos y muchas veces eso no se ve en los vídeos. O hay casas que hemos intentado entrar y es imposible entrar en ellas porque por la vegetación y demás se nos complica el acceso. Y esta se nota que es una de ellas, una casa que llevará así... ¿Cuánto llevará esto así? ¿40 años? Fácil. Más,
Y más incluso, sí. Y eso hace que nos cueste bastante entrar al lugar. Vamos a seguir dando la vuelta, a ver. Eso sí, hay una paz aquí increíble. Solo se oyen perritos, algún que otro coche, pero bastante tranquilidad. Hay un montón de tuneras. Por aquí creía yo que era el acceso. Ahí al fondo se ve la casa. La propia naturaleza ha fortificado la casa, porque esto dudo que estuviera a un inicio, ¿sabes? Ha ido creciendo todas las tuneras. Todos son tuneras y la casa queda ahí al fondo, arriba. Que apenas se aprecia desde aquí, estoy bastante lejos. Y si damos por la otra parte, por arriba, pero por el otro lado. Que bordeando la casa. ¿Bordeando la casa qué? Podemos bordear la casa, ¿verdad? Es que si seguimos. ¿Dónde estamos ahora? Estamos ahí abajo. Exacto. Vale. Si bordeamos, vamos a seguir comiendo un montón de tuneras. Y vamos a llegar al inicio. Si se da a dar la vuelta, intenta probar por aquí, ¿no? Por arriba, ¿no? ¿O Sí. por aquí? Sí, por donde bajamos antes. Vale. Vamos a ver. Finalmente, chicos, hemos dado un montón de vueltas, pero es imposible. Por aquí se supone que está el camino a la entrada a la casa. Por ahí empieza. Y bajaríamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí está la puerta. Ahí se está viendo, hay dos puertas. Por aquí sí se puede entrar, está abierta. Pero estamos viendo que eso está lleno, lleno, lleno de maleza. Y es imposible caminar. Que no se aprecie en cámara. Me voy a poner así mejor. Ahí se ve mejor. Es imposible pasar por aquí. Imposible, imposible. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Una pena no poder entrar a esa segunda casa, estaba comida por la maleza, pero espero que hayan disfrutado del vídeo. Si es así, gracias por tu like, tu comentario y no olvides suscribirte para no perderte cada domingo un nuevo vídeo en mi canal. Por tanto, mil gracias por el apoyo y recuerda que también así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a El Pepe, Simeyani, Silvia Maranón, Mario Alberto Tavares, Ingrid Emiliana de León, Lía Caño, Ana Rangel, Lore Amezcua, Eugenia Martínez y para Isabel Aguila y Adriana Garro. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete, y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y obviamente, gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria mes a mes están apoyando el canal. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte y apoyar mi canal de YouTube. Muchas gracias por el apoyo a todo el mundo que apoya el canal a diario. Y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!